Gracias amigos, ya estamos en comunicación con nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela, que le digo nos va a exponer el análisis. 2 años de Trump, mi querido Rolando, hay más sombras que luces y las luces pues no podríamos decir que a lo mejor no son propiamente producto de su labor, sino de lo que ya se venía haciendo anteriormente y hoy repercute en la economía, pero sin duda lo que va a traer consecuencias, creo yo, es este parálisis gubernamental que ya está entrando en su segundo mes. Nunca en la historia de los Estados Unidos una parálisis del gobierno federal había durado tanto. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido de nuevo, un gusto que estés nuevamente aquí en Disyuntiva, Rolando. Igualmente, muy buen día, buenos días a todos. Sí, efectivamente, el gobierno de Donald Trump, pienso que son más los efectos negativos que positivos para la economía de los Estados Unidos y del mundo. Entonces voy a hacer un balance de los 2 años de gobierno desde mi punto de vista, un punto de vista de un contador. Por ejemplo, ¿qué aciertos ha tenido Trump? Pues algo que es el único presidente que yo he visto que se está preocupando por analizar lo que es el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente es muy importante porque realmente son los ingresos y egresos que genera un país. La balanza de pagos, ya lo he comentado, que es contablemente como un estado de cambios de la institución financiera en divisas, y una parte de ella es el saldo en cuenta corriente, que son los movimientos de lo que un país genera. Y es el único presidente que se ha enfocado en analizar con qué países se tiene déficit para tratar de revertir ese déficit. Pero desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, ese déficit sigue aumentando. En el 2017 fue el mayor de los últimos 10 años y a la fecha ese déficit sigue aumentando. Entonces, está dándose cuenta de un problema, pero no lo está sabiendo solucionar. Algo que está generando optimismo en los Estados Unidos es de que su PIB se ha incrementado. Por ejemplo, se estima que cierre en el 3%, que es un excelente crecimiento del PIB, y en el último cuatrimestre llegó al 4.1%. Sin embargo, analizando la situación, gran parte del efecto favorable se debe eso que origina pues, que se eleven de precio los productos de la zona euro y que los productos norteamericanos más competitivos. Eso ayudó. Por otra parte, si un país tiene un PIB elevado, pues hay que tener cuidado, porque yo en otras pláticas les voy a demostrar que países cuando su PIB está muy elevado ha sufrido crisis económicas importantes. Y si nos enfocamos a nuestro país, por ejemplo, en 1981 el PIB era de 8.54. Decía que México debía de prepararse para la opulencia porque se habían descubierto yacimientos de petróleo en México, y vino la peor devaluación y la peor crisis económica de México. En 1994 el PIB fue de 4.46 y se decía que México era un milagro económico. La inflación aparentemente estaba controlada y sin embargo en 94, en diciembre, tuvimos una devaluación muy importante y una crisis económica para el país. O sea que no porque el PIB esté elevado ya podemos echar las campanas al vuelo y decir que está muy bien. Hay que analizar otros factores que son importantes para poder analizar el riesgo país. Algo positivo o un acierto es que ha logrado reducir la entrada de ilegales a los Estados Unidos.
como desacierto es que lo ha hecho a través de la utilización de aspectos crueles, por ejemplo, lo que hizo con los mexicanos que quisieron cruzar, que separó a los hijos de los padres y que metió en jaulas a los niños. Ahí lo que se me hace increíble es que nuestro gobierno se haya quedado calladito y no haya protestado, porque seguramente el gobierno de aquella época tenía cola que le pisaran y no quiso decir una sola palabra. Un acierto para mí es el haber cancelado el acuerdo del TPP-11. ¿Por qué? Porque tenía déficit con los países que se estaba llevando a cabo ese acuerdo, lo cual está bien. O sea, no se trata nada más de realizar operaciones con todos los países, hay que ver si me conviene o no me conviene, y yo considero que no le conviene a Estados Unidos porque aumentaría su déficit. Otro logro, viéndolo desde Estados Unidos, el haber logrado que la Ford, que se iba a instalar en San Luis Potosí, se ubicara en Estados Unidos. Desafortunadamente esa empresa, a final de cuentas, se fue a China, hizo cuentas y vio que era mucho más favorable estar en China que producir en Estados Unidos. Otro acierto y un logro fue haber ganado la presidencia. Lo malo es de que lo hizo a través de Rusia y fondos de dudosa procedencia, aspectos que están entrando en investigación, de la cual voy a hablar a continuación. Un desacierto es tratar de resolver todas las controversias con agresividad y sin tacto político. Otro desacierto es pelearse con la Fed. O sea, es más ilógico que la economía de un país se maneje en dos mandos diferentes. Por un lado, los bancos centrales, aquí en el caso de Estados Unidos es la Fed, y por otro lado la presidencia. ¿Por qué cada quien toma su rumbo? Pero si así fuera, yo creo que es muy importante que el presidente Donald Trump platicara con la Fed y realizaran alternativas para buscar la mejor solución para su país. Voy a analizar un poquito lo que generó la famosa crisis del 2008 que convulsionó a todos los mercados. Si podemos ver la segunda lámina, es nada más, ya lo he mostrado, pero me gustaría volverla a comentar para ver la situación actual de los Estados Unidos. Es la siguiente gráfica. En esa gráfica, por ejemplo, tenemos unas barras en azul, que es la inflación acumulada, y unas barras en naranja, en guinda, que es la tasa de interés. Sí. Lo que originó la crisis fue que George Bush, empezó a gastar de más y elevó el déficit a porcentajes mayores de 800,000 millones de dólares anuales. Eso, como he comentado, origina que no le alcancen los ingresos y tienen que fabricar divisas, con lo cual ya en 2007 la inflación fue del 4.1 y la tasa de interés era del 4.25%. Continuaron con las tasas elevadas y a julio del 2008 ya la inflación a julio era del 4.73, altísima. ¿Qué tuvieron que hacer? Empezar a bajar las tasas de interés y llevarlas hasta cero para que los inversionistas sacaran su dinero de Estados Unidos y entonces no se generara la inflación, y se logró reducir la inflación a menos del 1%. Sin embargo, eso que ocasionó el negocio de los bancos es prestar dinero a cambio de una tasa de interés. Cuando empezaron a bajar las tasas de interés, los bancos empezaron a tener problemas financieros, y casualmente lo que los expertos achacan a una emisión de bonos que se llamaba bonos subprime y bonos ninja, que eran bonos sin ningún respaldo, los bancos que utilizaron esa fuente de financiamiento fueron los que soportaron la crisis hasta que llegó ya la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Pero los bancos que no hicieron o no utilizaron los bonos subprime y ninja
fueron los que quebraron, como Lehman Brothers. Si vemos la siguiente gráfica, siento que es muy importante y que no se le está tomando en cuenta. La Fed sigue aumentando la tasa de interés, entonces ha sido atacada por Trump, en la que dice que están locos que cómo aumenta la tasa de interés, porque eso genera inflación. Y en esta gráfica se puede ver muy claro que Estados Unidos es la gráfica en verde y México es en rojo. Si se fijan, al mes de junio, la inflación de Estados Unidos era lo doble, más del doble que la de México. La inflación acumulada de México era el 1.12 y la de Estados Unidos el 2.22. A partir de ahí, lo que empezó a ocurrir es de que en lugar de que en Estados Unidos tuvieran inflación, empezaron a tener deflación, lo cual no es lógico porque en los últimos meses, sobre todo cercanos a diciembre, aumenta la inflación porque la gente tiene dinero y empiezan a aumentar los precios. Qué casualidad que la inflación haya bajado del 2.2 al 1.91. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente, yo casi estoy seguro que la Fed está maquillando las cifras para no querer reconocer que le están regando con el aumento de las tasas de interés y no tener mayores comentarios de Trump, y están empezando a maquinar los índices generales de precios al consumidor. Pero esa es una suposición. Pero se me hace muy raro, o sea, nunca en la historia había bajado la inflación en Estados Unidos, sobre todo en los últimos meses. Entonces yo creo que un error de Trump es, en lugar de pelearse y hacer declaraciones, es platicar con la Fed y tratar de manejar su economía en forma coordinada. Otro error es enemistarse con todos los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Se está quedando solo en los Estados Unidos. Otro error es pelearse con los medios en lugar de aprovechar estos excelentes medios de difusión. Otro error es querer lograr la construcción del muro a toda costa, teniendo semi-paralizado a su gobierno. Con esto se está ganando el desprecio de todos sus paisanos, incluyendo a los que votaron por él. Y aparte, está dejando sin ingresos a más de 900,000 empleados, generando problemas muy importantes en aeropuertos y en servicios de los Estados Unidos. Para tratar de conseguir su capricho, para mí lo que está haciendo es alentando a muchos migrantes sudamericanos para que vengan a México. Es ilógico que un migrante quiera entrar a los Estados Unidos en grupos, cuando en forma individual es tan difícil. ¿Cómo es posible que casualmente en estos momentos que quiere a toda costa de lograr que se le autorice el presupuesto de 5,200 millones de dólares, se estén realizando movimientos centroamericanos hacia México, dándoles toda la publicidad? Ahorita van pasando por Guatemala, van en la ciudad de Campeche y ahora pasaron por la Ciudad de México. Es ilógico que una gente que quiera pasarse a Estados Unidos ilegal lo haga en grupos y con toda la publicidad y la promoción de los medios. Él está tratando de decir, miren, nos están invadiendo, cuidado, si no me autorizan el muro. Es un aspecto de seguridad nacional. Otro error es el no haber firmado el Tratado de París contra la contaminación. Otro error es el haber corrido miembros de su partido importantes, con los cuales se generó actualmente enemistades, y ellos han comentado cosas con lo cual se ha iniciado una investigación contra el presidente de los Estados Unidos. Esos errores se reflejan en que ahora, en las pasadas elecciones de noviembre, perdió la mayoría de la Cámara de Representantes, que es una parte importantísima porque es la que autoriza los presupuestos para el presidente. ¿Qué muestra eso? Pues era inteligencia emocional y mucha inteligencia estomacal. Ahora, algo delicado,
que inclusive puede generar una crisis de carácter mundial, son las investigaciones que se le están realizando, porque nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente ha sido destituido. Si eso ocurriera, pues causaría una convulsión en los mercados internacionales que podía generar una recesión. Por ejemplo, Nixon renunció. Yo que tenga conocimiento, no ha existido en la historia de que hayan quitado a un presidente del poder. Ahora, justamente Nixon renunció antes de que lo quitaran. No, decía, justamente Nixon renunció antes que lo quitaran, él iba a ser el primero, ¿no? Entonces, para evitar que fue eso, diferente. Para pasar así a la historia, él se apartó. Estando en funciones. O sea, ¿qué puntos se están investigando ahorita con relación a Donald Trump? Pues su dinero que utilizó para la toma de posiciones, para la toma de posesión. Por ejemplo, en el diario The Wall Street Journal informa que se creó un comité a cargo del gobierno con objeto de investigar la procedencia del dinero para llegar a la presidencia en los Estados Unidos. También hay investigaciones con relación a influencia extranjera, o sea, no únicamente es la ayuda de Rusia, sino también de otros países, como por ejemplo Arabia, y de ahí el apoyo de Trump hacia el periodista Jamal Khashoggi, no sé si se pronuncia. El problema que está realizando con su fundación, en la cual lo van a vetar por 10 años y lo van a multar por más de $3 millones, y a sus hijos también les van a prohibir que funden alguna institución supuestamente de ayuda caritativa. Eso es un punto delicado. Pagos en efectivo. Por ejemplo, la semana pasada Michael Cohen, su exabogado personal, explicó cómo ayudó a organizar pagos a 2 mujeres que estaban preparadas para hablar durante las campañas electorales sobre sus relaciones sexuales con Trump. Como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Nueva York, Cohen admitió los cargos y violaciones a la ley de financiamiento de campañas. Otro punto muy importante que pone en riesgo su destitución es la interferencia rusa. Y se está realizando también otra investigación a través de Robert Mueller con relación a este punto. Y teniendo los siguientes aspectos que delatan que hay mucha conexión con Rusia, el enemigo principal de Estados Unidos durante la Guerra Fría y todavía hasta hace 3 años. Por ejemplo, hay evidencias de pronunciamientos públicos de los hijos de Trump, quienes desde 2010 afirmaban que la mayor parte de sus inversiones provenían de Rusia. El banco Deutsche Bank fue el único en prestarle a Trump, siendo este banco acusado de lavado de dinero. Los más de 100 contactos de funcionarios de Trump que participaron en la campaña, teniendo relaciones con individuos y entidades rusas. La solicitud de Kushner para abrir un canal de comunicación privado con Rusia. La designación de Paul Manafort, jefe de campaña de Trump, quien trabajó en Ucrania. El despido de Comey. Trump le pidió lealtad, sin embargo él dijo que su lealtad era para la Constitución. Luego le pidió que cerrara las investigaciones contra Flynn y Comey tampoco aceptó. Y las conversaciones secretas entre Trump y Putin y las intenciones de Trump de sacar a los Estados Unidos de la OTAN, lo cual ya sería el punto cumbre. Imagínense tantos años de acuerdos con la OTAN y que de repente él los vaya a cancelar, porque están incluidos en ese acuerdo 29 países. Entonces eso lo que demuestra es de que se ve que aparentemente de parte de Rusia, de Putin, ha estado manejando la situación, apoyando a Trump en sus problemas financieros para ganárselo
Así es. y dar a los Estados Unidos la puntilla. O sea, ¿en qué forma pueden los rusos perjudicar más a los Estados Unidos? Pues a través de Trump. Entonces yo siento que la situación de Trump está muy complicada y yo no creo, ya sería una tontería que lo volvieran a reelegir. Así es. Dentro Sí, de podemos 2 decir años. que el balance, Rolando, es negativo, ¿no? Definitivamente el balance es negativo. Su base, por eso el aferramiento que tiene este señor a cumplir la principal promesa de campaña, que fue la construcción de su muro. Si no obtiene, está decidido prácticamente, él ya dijo que la parálisis del gobierno puede durar meses o años, dice incluso, si no ve su muro, porque es la única posibilidad, y él lo sabe, de que si ve esto realizado, pueda entonces ir en pos de la reelección. De otra manera, todo este balance que nos has presentado, todos estos escándalos, todas estas cuestiones tan turbias que hay desde su elección hasta el desempeño de su gobierno, todas esas deflexiones que ha habido de su gabinete, de las personas que saben que está haciendo mal en muchas cuestiones de política económica, financiera y exterior, que le van a traer severas consecuencias a los Estados Unidos, como el propio paro del gobierno, este shutdown, que según por ahí se calculaba hasta la semana pasada, ya había generado pérdidas por el monto que él está pidiendo para construir el muro, y con esta parálisis que todavía no se sabe hasta dónde puede llegar. Ya está diciendo el FBI, yo no tengo las herramientas necesarias para proteger al país, aguas, ¿no? Porque con esta parálisis, vaya, no están cobrando ni siquiera, vaya, las agencias federales, ¿no? Como el propio FBI, como la Border Patrol, como tantas otras, por el empecinamiento de este señor con esta situación que no sé qué tanta posibilidad haya, pero este empecinamiento y este shutdown, pues podría ser también una de las motivaciones para avanzar pues hacia su propia destitución, una vez que haya mayor incomodidad dentro del propio Partido Republicano por todas los perjuicios que puede traer esta acción a la propia economía y a la acción del gobierno de los Estados Unidos, Rolando. O sea, bien dices tú, sería impensable que este señor obtuviera la reelección. Lo único que pasa es que pues no ven una contraparte, ¿no? Pasa un poco como acá, o sea, no vemos alguna figura emergente de peso que pueda ponérsele enfrente en la próxima elección. Yo decía, la hoy nueva líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, me gusta como para que vaya emergiendo como la figura posiblemente candidata a la presidencia en el dentro de 2 años para arrebatar a Trump la presidencia, pero pues vamos a ver, falta camino por andar y sobre todo pues falta ver cómo se resuelve este asunto del shutdown, ¿no, Rolando? Sí, para pero aparte cerrar la pinza. yo lo siento peligroso para México porque por capricho puede decir, bueno, si no me autorizan el muro, cancelo el tratado. Así es. Me salgo con capricho Pero ahí sería donde entonces los propios republicanos, todos los estados que estuvieron apoyando la renegociación del Telecito, se le revierte el poco apoyo político que pueda tener este señor, ¿no? Porque ya cuando les tocas el bolsillo a los grandes corporativos, a los grandes consorcios del campo y ganaderos, a las automotrices, entonces sí, ahí el señor Trump ya no va a poder salir de ese brete en el que él mismo se ha metido, y el propio Partido Republicano podría dejarlo solo, ojalá, ¿no? sí, pero sí, ahorita lo que está pasando es que las grandes reservas y montos de inversión ya se están cambiando de dólares a otras divisas. Por ejemplo, muchos están yendo a francos suizos, otros a euros. Inclusive. De ahí viene esa debilidad del dólar, ¿no? En los mercados internacionales, porque sí, lo reportábamos aquí. No es que el peso se haya fortalecido como nos lo quieren vender, claro, acá de este lado. Las acciones de la Cuarta Transformación han hecho que el peso se
revalorice, pues no, más bien es que el dólar está depreciándose en el mercado internacional de divisas y por eso hoy tenemos un dólar en niveles previos incluso a la ascensión del nuevo gobierno, ¿no, Rolando? Así es. Pues muy interesante, como siempre, muy completa tu análisis y tu reflexión sobre los 2 años terribles, diría yo, del gobierno de Donald Trump, y ahí están las consecuencias de haber optado por por esas promesas, ¿no, Rolando? Ahí está el cambio que querían, pues ahí lo tienen. Gracias, mi querido Rolando, como siempre, nada, al contrario, por esta participación tan destacada, y nos escuchamos la siguiente semana si no tienes inconveniente. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo, querido Rolando. Buen día, hasta luego. Gracias, quédese. Nos vamos a hacer una pausa y continuamos.